te doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Estamos de lanzamiento, la gente de FabFilter presentaron la renovación de su clásico plugin de ecualización ProQ. A la versión 4 llegó. Después de 6 años de haber sido lanzado, pues nos traen esa interesante actualización cargada de novedades. Hasta la fecha, nunca había compartido aquí en el canal un vídeo acerca del ProQ, ni siquiera de las versiones 2 o 3, no porque no me gustara o me pareciera una mala herramienta, simplemente que consideré que ya YouTube estaba saturado de revisiones, de análisis asociados al ProQ 3 y consideré que ya había suficiente ilustración al respecto. Esta cuarta versión voy a enfocarme específicamente en algunas novedades que personalmente me parecieron interesantes en esta nueva versión, ya que siendo usuario más de Kirchhoff EQ que de ProQ en este caso, quise observar entonces cómo llega este plugin a equipararse al Kirchhoff o quizás a superarlo en funcionalidades. Una de las desventajas que tenía el ProQ 3 con respecto al Kirchhoff, por ejemplo, era su sección dinámica, en donde era poco flexible, por ejemplo, a la hora de ajustar las envolventes de tiempo como el ataque y la liberación específicamente por banda, no era factible. En esta cuarta versión, al parecer han solventado esa situación, y también los modos de coloración que ofrece el Kirchhoff, ya que recrea muchísimas unidades de EQ clásicas, analógicas, vintage, dando entonces por banda un carácter sonoro distinto. Esta cuarta versión ahora nos permite también obtener un matiz sonoro, específicamente no por bandas, pero sí toda la instancia puede aplicar un color específico a nuestros audios. Así que también allí han intentado equipararse. Ahora miramos entonces cuán flexible es realmente. Vamos a mirar un poco a detalle en este vídeo novedades específicas. Ok, no voy a entrar a hacer una revisión a detalle de cada parte, cómo funciona el plugin. Como te indico, sobre eso ya hay suficiente ilustración aquí en YouTube, así que simplemente chequea uno de esos increíbles vídeos que ya existen porque son muy buenos realmente los que hay y ya tendrías una noción básica de cómo utilizar la herramienta. Ya lo demás es trabajar siempre. Vete al terreno y experimenta con voces, con guitarras, con bajos, con mezclas, en fin, con lo que se te ocurra hasta que logres tener un control sobre la herramienta y, más que el control sobre la herramienta, habilidades en el proceso de ecualización. Puedes tener el mejor ecualizador del mundo en tus manos, pero si no sabes ecualizar, no conoces la diferencia entre un Shelby y una campana o un notch y una campana, pues vas a tener allí dificultades a la hora de utilizar cualquier tipo de EQ que se te ponga enfrente. Yo estoy utilizando, como podrás ver, la versión de prueba, es funcional durante 30 días, así que si no eres usuario del ProQ, también puedes probarlo durante 30 días en tus proyectos de forma ilimitada, ¿ok? No tiene ningún tipo de restricción, eso se agradece. Me imagino que FabFilter ofrecerá modos de actualización, algunos paquetes de actualización a los que tienen la versión 3 a costos reducidos, quizás $80 o euros, qué sé yo, por ese rango. Si lo vas a comprar, la versión 3 estaba hasta ayer, si no me equivoco, en $169, bastante significativo el precio. No sé esta cuarta versión qué precio tendrá, realmente no me fijé, pero me imagino que rondará por allí esos valores de 150, 160, $170, ¿ok? Así que si de pronto no está en tu presupuesto actualmente hacerte con esta herramienta, puedes probar el trial. Te dejo enlace en la descripción para que te acerques al ProQ 4 si quieres probarlo, o si estás interesado en adquirirlo definitivamente o actualizar, enlace en la descripción para que también lo puedas hacer directamente en lugares seguros y oficiales, ¿ok? Entre las primeras novedades a destacar en esta cuarta edición, tenemos una opción que ellos le llaman EQ Sketch, que es la posibilidad de dibujar la curva que nosotros deseamos de ecualización. Como su nombre indica, es una sketch, una idea, una maqueta de curva que necesariamente no tendría que ser la curva definitiva de ecualización. Simplemente acercar el mouse, dibujar en pantalla y esa curva él la va a asignar como un modelo de ecualización. Vamos a mirar un poquito esto en acción. Can you feel it? Whoa, just one look is all it takes. Y allí lo tienes. Simplemente arrastra el mouse dibujando en pantalla y voilà, ya tenemos allí entonces una curva hecha, bastante parecida al diseño que hice inicialmente. Conserva exactamente el diseño. Puede ser un punto de partida para muchos a la hora de empezar a ecualizar. Entonces simplemente ya ajustas la intensidad, cambias de pronto el tipo de filtro. Simplemente te vas acá y dices, no, yo quería uno más estrechito o uno más amplio. En fin, ya es cuestión de buscar con estos parámetros para modelar y obtener el matiz o el color que estaba buscando. Así de simple. Así que es la primera novedad bastante interesante. Funciona simplemente cuando te vas al preset inicial, ¿ok? Entonces simplemente es arrastrar de nuevo y voilà, ya tienes allí la curva diseñada sobre la cual puedes empezar a modelar el sonido de cualquier fuente de audio que pases a través de esta versión 4. Otra novedad interesante o agregado particular es esto que estás viendo en pantallas. Puedes ver allí un preview de la curva que vas a agregar. Puedes ver allí como moviendo el mouse, puedes visualizar la intensidad de la curva, no solamente en los realces, ¿no? Sino también del filtro, y en las atenuaciones vas a ver el filtro que estaría agregando el plugin. Simplemente resta dar clic y voilà, ya tengo allí la curva de ecualización. Digamos que quiero realzar acá también. Voilà, digamos que acá quisiera atenuar
y allí lo tengo. Entonces es bastante particular porque ya tengo un previo de la curva que vaya a diseñar en este modelo de eco. Así que también bastante particular, se agradece esa funcionalidad, por lo menos atractiva. Ya en la práctica, pues cada uno mirará si realmente optimiza el tiempo de trabajo. La siguiente novedad también interesante es la posibilidad de jugar con listas de instancias. Sucede que podemos utilizar el plugin en distintas pistas en un proyecto, en el bajo, la guitarra, una voz, qué sé yo, y no es necesario ahorita cargar cada instancia del plugin para cambiar la curva. Simplemente nos vamos en la parte inferior, damos clic acá y por ejemplo para este ejemplo yo tengo agregado 3 modelos distintos en 3 pistas. Entonces digamos que yo quiero la primera modificarla, puedes ver que simplemente directamente acá podría hacer la ecualización directamente que yo quisiera. Ahora acercándome a la segunda, pues también puedo modificar la curva que ya tenga allí insertada. Bastante interesante, así que de manera rápida puedo modelar el sonido por cada una de estas instancias. Ahora este efecto de zoom lo puedes inhabilitar, en un caso dado puedes dar clic aquí y ya simplemente tocarías para llegar a la curva que necesitas. Desde aquí tienes también para hacer zoom directamente de forma manual, o pues lo interesante aquí sería simplemente dar clic aquí y elegir entonces la curva que necesites modelar. Así de simple es. Bastante interesante esta opción de instancias que acaba de agregar entonces, o lista de instancias que acaba de agregar entonces esta cuarta versión del Pro Q de la gente de FabFilter. Una característica que hizo que destacara el Pro Q era porque era bastante transparente, lo transparente en la calidad de su audio a la hora de modelar tonalmente un sonido. Muy útil para procesos de masterización donde tenemos ya un matiz aplicado durante la mezcla y queremos que en el máster no haya coloración. Así que el Pro Q3 lo hacía muy bien. Y sucede que muchos usuarios solicitaban un poco de color para este plugin. Y FabFilter, pues en esta cuarta edición agregó esa posibilidad. Ahorita se le llama eso Character o modos de carácter. Entonces tenemos en la parte inferior la posibilidad, dando clic aquí, de elegir si queremos un EQ limpio, como era de forma nativa el Pro Q3, o podemos tener una saturación bastante sutil, pero bastante musical, o una un poco más cálida, un poco más presente. Realmente estaba haciendo pruebas con ambas y no se nota mucho la diferencia a nivel acústico, que nos indica el desarrollador que esto va a depender mucho de la fuente de audio, de la cantidad de bandas que tengamos, de la intensidad entonces en los realces o atenuaciones que hagamos con el ecualizador, vamos a percibir más o menor nivel de saturación. Los reales que va a aplicar, pues ciertamente un carácter sonoro distinto a que si lo tenemos en limpio. Voy a reproducir aquí la voz de referencia que tengo en los 3 modos para que tú escuches entonces lo que esto puede imprimir. Voy a partir de un preset básicamente para hacer esto rápido. Voy a ir aquí a la línea vocal, vocal leads por ejemplo. Vamos a aplicar el primer modelo que sería el limpio. Aquí nos damos cuenta entonces para que tengas una idea del carácter que puede imprimir. Can you feel it? Can you feel it? Whoa, just one look is all it takes. Just one look. Yeah, yeah. Now I'm losing all control. Now I'm losing all control. Gonna give you my heart and soul. Gonna give you my heart and soul. Don't you ever get up and go. Don't you ever get up and go. Allí lo acabas de escuchar. Agudiza tus oídos y si encuentras realmente una diferencia significativa, pues evidentemente deja tu feedback en los comentarios, que se agradece. Y como quizás de forma auditiva no podamos detectar, percibir un poco la saturación, ese matiz analógico que agrega, pues vamos a observarlo. Entonces vamos a mirar un poquito aquí en Plugin Doctor. La precisión, pues no tiene discusión la precisión del FabFilter. Miremos aquí esa curva tan como está anclada perfectamente. Pero aquí lo importante es visualizar ese carácter analógico que esta nueva versión imprime. Aquí estoy en el modo limpio y de hecho es bastante limpia la curva que tenemos. Vamos al modo de saturación suave. Damos clic y voilà. Vemos el primer cambio en donde tenemos un corte en las frecuencias altas, una caída y una pendiente bastante brusca. Si me voy al modo cálido, wow, tenemos un cambio también bastante importante ya en la forma de onda como tal. Un corte, por ejemplo, acá en las frecuencias graves, a partir de 10 Hz casi, tenemos una caída allí gradual. Así que por lo menos visualmente hay un cambio en la envolvente. Voy a ir al modo de análisis armónico. Vamos a eliminar entonces ese punto de ecualización. Y en el modo limpio, puedes ver entonces poco generación de armónica realmente, pero voy a ir al modo de saturación sutil y observa entonces lo que obtenemos. Y si me voy al modo de cálido, tenemos allí un armónico agregado, ¿sí? O sea, sí se da el cambio, aunque auditivamente es imperceptible, pues
por lo menos para mí o los audífonos que estaba usando, que estás dedicando un poco más de tiempo, pueda detectar esa coloración, pero visualmente podemos comprobar que si hay un cambio. Entonces, cuando tenemos entonces bien sea un perfil limpio con saturación suave y ligera o bastante cálida. Y otra característica que destaco en esta cuarta edición es la mejora en el modo dinámico de este Pro Q4. Una de las características que no se puede negar más destacadas de la serie Pro Q es ese ecualizador dinámico que cualquiera de las bandas, sin importar la forma de onda, campana o Kelvin, podemos hacerlo dinámico, con cualquier pendiente, con una adaptación analógica perfecta y en modo de fase lineal. Que es interesante porque podemos tener una banda dinámica, ok, y esa banda inmediatamente podemos activar el nuevo modo adaptativo que agregaron y tendría fase lineal. Pero si agregar una segunda banda que no fuese dinámica, o seguiría teniendo un modo de baja latencia. Entonces bastante interesante porque optimiza el uso de recursos de nuestro sistema. Pero todo hay que decirlo, el modo dinámico de Pro Q, a pesar de darle bastante prestigio a la herramienta, también era bastante criticado cuando se comparaba con herramientas como el Kirchhoff EQ, que nos ofrecía mucho más flexibilidad, versatilidad a la hora de configurar, por ejemplo, sus envolventes de tiempo. ¿Qué hizo FatFilter? Pues mejoró su modo dinámico y ahorita tenemos la posibilidad de trabajar de forma libre con envolventes por banda de ataque y liberación. Aparte de eso, tenemos un control de densidad en donde podemos determinar cuánto de la banda queremos afectar. A ver, te explico esto. En el modo clásico, en el primer modo dinámico, yo le llamo modo clásico por llamarlo de alguna manera, o sea, el modo dinámico de la versión anterior. Recordemos, observemos que el modo dinámico en este caso atacaba toda la banda y el ataque de esa banda estaba en función del Q o ancho de banda. A mayor Q, pues más ataque a la banda, más afectación, y menor Q, pues de igual forma se iba adaptando. En este nuevo modo que ellos agregaron, un modo de adaptación, un modo adaptativo avanzado, lo habilitamos desde acá. Con este modo de densidad podemos hacer que se enfoque específicamente en el rango que queremos nosotros determinar o controlar. Simplemente arrastrando hacemos que sea más amplio, muy similar entonces al modo anterior, pero si me voy a la derecha vamos a atacar de una manera bastante precisa, independientemente del ancho de banda. Puedes ver, independientemente del ancho de banda vamos a atacar entonces claramente la frecuencia o el rango que queremos nosotros controlar. Allí estoy bajando el umbral. Entonces tenemos la posibilidad de tener un ataque bastante rápido, una liberación que puede también ser rápida o lenta, ya dependerá de la fuente de audio y lo que quieras hacer, así que es bastante flexible. También podemos trabajar con sidechain externo, desde aquí habilitaríamos esa posibilidad y en tu DAO, claramente dependerá del DAO, lo puedes configurar. Por ejemplo, en Cubase es muy simple, desde acá voy a armar el plugin para probar esta opción. Vamos a trabajar aquí sidechain con un bajo y un kit y vamos a escuchar entonces cómo podemos utilizar esas opciones y cómo podemos controlar un sonido con respecto al otro. Y con ese slider podemos determinar o afectar entonces con sidechain específicamente un rango frecuencial que quisiéramos, sobre el cual queremos incidir con respecto al sonido que tenemos a través de cadena lateral, que en este caso sería un kit. Entonces puedes elegir entonces a cómo abrirle espacio básicamente en un rango específico que determinemos con el mismo. Ahora, algo que no les mostré es la resolución, es decir, yo puedo cambiar la precisión a la hora de utilizar el ecualizador aquí dinámico espectral.
Podría jugar con la resolución, puede ser baja, puede ser la máxima, para tener un feedback visual con mayor resolución, mayor precisión entonces de la afectación o del rango que estamos nosotros afectando básicamente con este slider de densidad espectral. Y esas serían como las características para mí personalmente más destacadas de esta cuarta edición de FabFilter Pro Q4. Compite con Kirchhoff EQ. Claramente siguen compitiendo. Yo creo que se pone una cabeza por delante, una nariz por delante, el Pro Q4, ya que eso que no tenía del Kirchhoff ya lo tiene, que es la posibilidad de jugar con las envolventes de ataque y liberación en el modo dinámico. Aparte de eso, ese color, podemos dar saturación sutil o un poco más cálida, aunque en eso Kirchhoff sigue punteando, ya que tiene muchísimos modelos de EQs clásicos que imprimen distintos caracteres sonoros, así que en ese caso tiene mayor variedad de colores o matices que puede ofrecernos. Para gusto los colores, habrán a quienes se inclinen más por el Pro Q, otros por Kirchhoff, otros tendrán ambos. En fin, al final lo importante es que la música que hagamos se beneficie. Simplemente son herramientas. Lo que logras con este puedes lograrlo también con plugins nativos de hecho de tu DAW, dedicando el tiempo. Vuelvo y te reitero, a veces no es simplemente la herramienta, es la magia de quien controla la herramienta, y el conocimiento es vital. Por eso es importante conocer a detalle las herramientas, las funciones que cumplen para poder sacar el máximo rédito de ellas en nuestros proyectos musicales. Lo demás son novedades generales, no que no sean relevantes, sino que simplemente mejoraron su estética pues sigue siendo similar a la anterior. Muy bonito ese diseño, realmente bastante pulido, bastante accesible, flexible a la hora de controlar. Podemos ahorita optar, por ejemplo, en los modos High Pass Filter, por ejemplo, o Low Pass Filter. Tú agregas, por ejemplo, y tenemos la posibilidad de jugar con cues, por ejemplo, dependiente fraccional si lo necesitamos. Por ejemplo, podemos tener un high pass filter o low pass filter con un Q de 3,5 decibeles por octava, por ejemplo. Así que eso es una mejora bastante importante. El procesamiento de ecualización dinámica, que ya lo mencioné, que aparte de lo que ya viste, también ofrece menor distorsión y un sonido más limpio, también se agradece. Mayor precisión en mejoras en cuanto al procesamiento de fase lineal. Tenemos nuevas formas para todos los filtros, aplicar el famoso All Paths. Ahora podemos copiar y pegar bandas de ecualización o ajustes preestablecidos también entre instancias o a través de las listas que les mostré hace un momento en la parte inferior. Cuando agregas acá, puedes copiar esa curva. Puedes copiar esa curva desde copy, tienes opción de paste y pegarla a otra instancia que tengas acá en la lista, pues básicamente. Así que es bastante flexible. La coincidencia analógica fue mejorada con latencia cero, también se agradece, y modo de fase natural. El diseño mejorado, nuevo, fresco en general, y mejoras menores de estabilidad, rendimiento y compatibilidad con los DAW comerciales más utilizados. Así que si me preguntas si vale la pena hacerse con este plugin, evidentemente si no tenías un buen plugin de ecualización o si te quedabas corto en cuanto a flexibilidad a la hora de eliminar resonancias, por ejemplo, este plugin ya lo hace perfectamente con estas implementaciones que acabamos de ver. Así que si necesitas un plugin para mezcla y masterización, Pro Q4 puede ser esa alternativa. Ahora, si ya tenías la versión 3, necesario actualizar a la 4, dependerá de tu modelo de trabajo. Si consideras que las herramientas que acaban de integrar ellos, las opciones, potencian tu flujo de trabajo, optimizan tiempo, pues evidentemente valdría la pena. Pero si ves que no son necesarias para el tipo de trabajo que suele realizar, pues quédate con el Q3, que funciona perfectamente bien. Tienes el Kirchhoff y quieres pasarte al Pro Q4, ya es tu decisión. Me imagino yo que Kirchhoff estarán preparando en ese momento de ver este lanzamiento la actualización para agregar mejoras y potenciar, seguir siendo punteros en cuanto al plugin de EQ más versátil del mercado. De eso se trata entonces el mundo de los negocios. Así que si tu billetera te da, puedes hacerte con los dos, evidentemente no hay ningún problema. Te reitero, siempre la magia está en quien utiliza la herramienta. La herramienta te puede ayudar a optimizar el tiempo y flujo de trabajo, claramente, pero si no sabes manejarla, perderás más tiempo buceando, haciendo experimentos con la misma. Así que a veces puede ser muy útil el experimento, otras veces simplemente resta tiempo. Pruébalo de primera mano, saca tus propias conclusiones, deja tu feedback en los comentarios, y si estás interesado en hacerte con él, te reitero, en el enlace que está en la descripción tienes acceso al trial o a adquirir esta nueva versión, ya sea actualizarlo o a comprarlo desde cero. Yo me despido. Si te fue de utilidad el vídeo, dale like al mismo, coméntalo, compártelo, suscríbete al canal si aún no lo estás y mantente aquí conectado. Se vienen nuevas revisiones, nuevos lanzamientos de muchos desarrolladores, así que atentos al canal. Nos reencontramos pronto y bendiciones para vos.